Luego de transcurridos los primeros años en la primitiva Santa Fe en Cayastá, sus habitantes deciden trasladar la ciudad al emplazamiento actual. Eligieron un ángulo entre dos ríos que les servirían de protección. Pero ¿cómo fueron aquellos tiempos de la ahora llamada Santa Fe de la Veracruz? La ciudad de Santa Fe que fundara don Juan de Garay el domingo 15 de noviembre de 1573 sobre las barrancas de la actual Cayastá, hubo de ser trasladada a su emplazamiento de hoy por varias causas que conspiraban contra su progreso y acaso contra su misma existencia. Uno de los principales motivos fue la hostilidad de los indígenas de los alrededores. Los habitantes vivían en continua inquietud y con la casi segura creencia de que la ciudad sería al fin destruida. Causa también importante eran las frecuentes crecientes del río que carcomían las riberas y habían provocado el derrumbe de varios edificios, entre estos la parroquia de San Roque. Otra causa también decisiva era la ubicación de Santa Fe sumamente desfavorable para el tránsito de las carretas, que era medio principalísimo del comercio de entonces. En septiembre de 1649 se acordó elegir un emplazamiento cercano al río Salado. El rincón de la estancia de Juan Lencinas fue elegido como el sitio más apropiado. Colocada cerca del vértice que forman los ríos Salado y Santa Fe, su seguridad estaba hasta cierto punto garantizada de los ataques de los indios. En 1660 estaba ya oficialmente asentada Santa Fe de la Veracruz, que así fue ahora llamada en su emplazamiento actual. ¿Pero por qué de la Veracruz? Muchas fueron las teorías presentadas al respecto, pero quizás una de las más acertadas sea la del doctor Federico Guillermo Cervera, presidente de la Junta de Estudios Históricos Provinciales. La cruz y su veneración como símbolo es tan antigua como el cristianismo mismo. La veneración de la Veracruz corresponde en forma más concreta y definida a la reliquia de la verdadera cruz, en que padeció y murió el Salvador, hallada en el año 326. La Iglesia de Jerusalén desde entonces celebró la festividad de la Veracruz el Viernes Santo, y esta fiesta religiosa pasó luego a la Iglesia romana. En un documento fechado en abril de 1651 ya se mencionaba con naturalidad el nombre de Santa Fe de la Veracruz a la nueva y aún inexistente población. El aditivo Veracruz está estrechamente ligado a la elección del sitio y para el nuevo emplazamiento. El doctor Cervera ha probado que entre la sesión del Cabildo del 24 de marzo y el 12 de abril, en que se trató la orden del gobernador de que se ponga en ejecución la mudanza, estuvo comprendida la Semana Santa. En consecuencia, Cervera sostiene que el aditamento de la Veracruz fue agregado al nombre Santa Fe en recordación de la verdadera cruz del Salvador, por haberse elegido el sitio de la nueva ciudad y resuelto efectivizar su traslado en sesión capitular consecutiva a la Semana Santa de 1651. La veracruceña Santa Fe de Garay, sobre el Paraná, en su nuevo asiento, como la veracruzanza ciudad de Cortés, sobre el Golfo de México, deben su nombre, Veracruz, a una misma circunstancia, la vinculación de su origen con la Semana Santa. En la mudanza, ninguno de los habitantes perdió sus derechos, pues el repartimiento de tierra se señaló a cada uno la misma cantidad y lugar que tenían en la ciudad vieja. Lentamente comenzó, a partir de 1651, el traslado, y muchos fueron los sacrificios y penalidades de los que tenían que edificar la ciudad nueva y defender la antigua del ataque del indio. La historia de Santa Fe en aquellos años se halla muy ligada a la historia religiosa, a la construcción de templos, iglesias y a la vida cristiana de estos primeros años en este nuevo lugar. El primer templo levantado fue el de los jesuitas. Como el cabildo al disponer la mudanza determinó que todos los vecinos habrían de ocupar
con relación a la plaza y a las casas capitulares, los mismos solares, conocían los jesuitas el terreno que les correspondía, la mitad norte de la cuadra que sobre la plaza se hallaba al oriente y miraba al poniente, y comenzaron allí, a partir de 1651, la construcción de su nueva iglesia y de su nuevo colegio. Fue en estos tiempos que llegó a Santa Fe el padre Florián Pauque para trabajar en la misión de San Javier junto a los indios mocovíes. Pauque fue reconocido por su labor humanística y artística junto a los indios y sobre todo por la cantidad de láminas que dibujó y pintó y que fueran publicadas en su libro Desde allá y para acá, que escribiera a su regreso en Europa luego de la expulsión de los jesuitas de América. Así, Pauque logra formar una orquesta de cámara y un coro con los indios de la Reducción, y eran tan buenos que desde Buenos Aires le piden que vayan a actuar allá. Pero también el superior del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe le pide a Pauque que para la fiesta de San Ignacio venga con sus músicos, y aquí, en este lugar, en esta iglesia colmada de vecinos y feligreses, Pauque instala su corito frente al altar mayor y allí entonan las melodías, los cánticos que dejan realmente pasmados a los presentes por la calidad musical de estos pequeños indios de la Reducción de San Javier. El cuadro de la Virgen Inmaculada, pintado en 1634 o 35 por el hermano Berger, que desde 1636 fue casi exclusivamente conocido con el apelativo de Cuadro de la Virgen de los Milagros. Es un lienzo que mide 133 centímetros de alto y 96 de ancho. Representa a la Santísima Virgen, rodeada de una aureola de luz, teniendo a sus pies la luna sobre un grupo de ángeles y alrededor de la cabeza una corona de estrellas. Es indudable que el inspirado artista quiso reproducir la pintura que hace el Apocalipsis en el capítulo 12 cuando escribió referente a María estas líneas. Un gran prodigio apareció en los cielos, una mujer vestida de luz y la luna debajo de sus pies, en su cabeza una corona de 12 estrellas. En 1919, Juan Cingolani pintó este otro cuadro. Representa el momento del famoso y conocido Milagro de la Virgen. Para los jesuitas fue como una experiencia muy fuerte, ¿no? Ese mismo 9, el padre Elgueta, Pedro Elgueta, que estaba celebrando la misa a las 8 de la mañana, descubre que en el cuadro, a partir de la cintura hacia abajo, comienzan a caer como unos hilitos de agua, ¿no? Lo que él pensaba que era como una especie de humedad, ¿no?, en el cuadro, y sin embargo se acercó a ver que no estuviera viendo cosas extrañas, y descubre que es cierto, estaba sudando el cuadro y llama a otros para contarle este acontecimiento, y también comprueban que está sudando el cuadro de la Virgen, y a partir de ahí llaman a todo el pueblo, y viene el escribano del rey también para poder tomar hacer un acta, que actualmente lo tenemos aquí en el santuario, y también el acontecimiento de los algodones, ¿no? Los algodones son muy significativos también porque muestran ahí
justamente la gracia tomada, la gracia de María, a través de este acontecimiento que se consideró un milagro. Torre de la iglesia de nuestro Padre San Francisco de Santa Fe. La espadaña, la puerta principal, las 4 columnas del frente, la puerta de madera con sus tachones, el año 1680, la fecha en que fue construida o adaptada ya para el culto, la techumbre de madera con sus columnas y sus ménsulas, los arcos de medio punto de la espadaña, el frontispicio donde estaban los escudos del rey de España, de la Orden Franciscana y de la Inmaculada, la estatua del Padre San Francisco inaugurada en el año 1926, siendo superior el Padre Leonardo Maldonado, el patio del convento, sus galerías, los claustros, todos con columnas de madera. El reloj del sol de 1724, obra que debió ser hecha por Fray Juan Nepomuceno Alegre, aunque algunos piensan que fue Javier de la Rosa, pero por las fechas me parece que más bien fue el padre Alegre que hizo otro reloj del sol que está en Corrientes y otro que está en Buenos Aires. El padre Alegre también se dedicaba a escribir croniquitas de la vida conventual en aquella época. Este es uno de los lugares que tiene preferencia en la mente y en la fantasía de los niños, la hazaña del tigre, el asesinato del tigre, como lo buscan unos, o también lo llaman el arañado del tigre. Este es la sacristía y en 1825 ingresó desde la costa del Paraná un tigre que venía, desde luego, por una inundación flotando en una jangada, y que al ingresar aquí con hambre, con frío, con esa rabieta propia de estar así con angustia, llegó por una ventana pero claro, al encontrar las 2 puertas cerradas, no tenía salida para ningún lado. Y ya sabemos que un animal así se pone furioso. Haber sido muy de madrugada, llegan el sacerdote para abrir las puertas tanto de la sacristía como de la iglesia y les sorprende este animal rabioso, donde le causa los manotones, las arañadas, las lastimaduras que le fueron mortales. Estamos en el interior de la iglesia de San Francisco, que ha cumplido 300 años en estos días. Allí observamos las zapatas o ménsulas. Ahora miramos los confesonarios, tallados en Córdoba por un ebanista realmente técnico, guardando el estilo con que pudieron ser hechos y labrados allá en el año 1680. Pero no son históricos, son de este siglo. Esta enorme puerta debe tener, no sé, como 200 kilos y no tiene bisagras, pero sí ustedes pueden apreciar de que está sobre un eje que tiene una perforación arriba, abajo, donde gira. Y esto es una curiosidad también para los chicos, saber que tremendo peso, quizás con el dedito nomás, ya pueden hacer girar la puerta. Ahora sí, vamos a ver a continuación la imagen extraordinaria del Nazareno que ya estamos viendo, enviado por la reina de España, Ana María de Austria. Esta maravillosa y expresiva talla en madera
se atribuye al gran tallista granadino español don Alonso Cano. La mirada es penetrante. Estamos frente al retablo del altar mayor, dorado todo y de madera, con las imágenes de la Inmaculada, San Joaquín y Santa Ana. El escudo que recuerda la donación de la hija de Garay, que donó la imagen extraordinaria que ya estamos viendo aparecer en su pequeño retablo de su capilla o camarín. Esta extraordinaria imagen, una de las tallas más bellas del país, constituye la reliquia más preciosa, porque es el único recuerdo de los fundadores. Y además, como vemos en la expresión del rostro, una de las imágenes más extraordinariamente hermosas, que parece trasuntar su plegaria entre el cielo y la tierra. La iglesia de Santo Domingo y la Merced siguieron a la construcción de los jesuitas y franciscanos. En diciembre de 1662, Santa Fe fue señalado como puerto preciso, una medida de privilegio comercial que contribuyó grandemente a su progreso. El puerto preciso significaba que todo buque que hiciera el tráfico por el Paraná tenía que registrarse y hacer escala obligada en Santa Fe, de modo que el río quedaba monopolizado en beneficio de este puerto. Todas las embarcaciones de la provincia del Paraguay debían cumplir el compromiso de su registro en la ciudad de Santa Fe. La medida no era solamente de ayuda fiscal a la ciudad, sino de fomento del comercio. La situación de Santa Fe como puerto fluvial era inmejorable para poder distribuir desde él los productos del Paraguay a Buenos Aires, Córdoba, Perú y Chile. Los beneficios del puerto preciso se reflejaron en el aspecto edilicio de la ciudad y en su acción pobladora, como también en el método de lucha contra el indio, que se trocó de defensivo en ofensivo. Aquella época del puerto preciso fue de prosperidad desacostumbrada para la ciudad, tan hecha a la pobreza y al sacrificio. Las estancias fueron repobladas, las guarniciones mejoraron en número y en armas, y con esplendor nunca visto se celebraron las fiestas reales de la ciudad de Santa Fe. Hacia 1780, el virrey Vértiz retiró a Santa Fe el privilegio de puerto preciso. De inmediato se notó decadencia de la agricultura, industria y comercio de esta ciudad. En vano los santafesinos reclamaron a Buenos Aires para restablecerlo. Pero la medida no fue adoptada y en la vana espera de ella termina el siglo XVIII y arriban con los primeros años de la centuria venidera las voces iniciales de la libertad. La vida social era sumamente sencilla y austera, pero en el espíritu de su gente siempre había alguna noche fresca de verano para visitas, conversaciones y bailes de la época. A la luz de las velas, las notas de un minué se dejaban oír entre las ventanas o rejas de alguna vieja casona colonial.
fue también en Santa Fe. El 30 de septiembre de 1717, día del patrono San Jerónimo, se estrenó la primera obra teatral argentina, escrita por un santafesino, Antonio Fuentes del Arco. Era una breve loa en honor del rey Felipe en acción de gracia por unos impuestos que había suprimido a la ciudad. Esta obra debió ser suspendida por la mitad cuando avisaron que un malón avanzaba sobre la ciudad. Los actores, el público y las autoridades presentes interrumpieron la velada y se aprestaron para repeler el ataque de los indios. Ciudad que había sufrido el dolor largo de un éxodo, de un trasplante en el que hubo que recomenzar todo. Fue en una ciudad que adosó a su nombre, viejo testificador de la inconmovible fe católica, la nominación de la Veracruz. Fue en una ciudad que conoció días de grandeza bajo el privilegio de puerto preciso, pero que el virrey de las luces y otros brillos para Buenos Aires la sumió en sombras de atormentadora pobreza al negarle ese privilegio. Fue en una ciudad que en medio de contrastes y avatares desconcertantes jamás perdió su hidalguía sin alardes. Fue en una ciudad de que la que con razón se ha dicho que era pobre y heroica. Fue en una ciudad que por heroica, pobre y hidalga jamás medró a la sombra de privilegios que pudieran avergonzarla. Fue en una ciudad en la que siempre germinó el sentido de su autonomía para mejor contribuir a la grandeza del todo de que formara parte. Un 22 de noviembre de 1786, un niño lanzaba su primer bajido y en ese ambiente de rancia cristiandad, más rancia cuando más dura era la vida, recibe óleo y crisma días después en la iglesia matriz. De su padrino, don Estanislao Ojeda, hereda el nombre y de la madre el apellido. Fue pues en Santa Fe de la Veracruz donde naciera Estanislao López, el patriarca de la Federación.